Mi hermana y la otra chica, que era mayor que ella y era la responsable, digamos, de la guardería, estaban en el pasillo, pues charlando, y de repente pues vieron un fogonazo, como una llamarada muy grande en medio de la cocina, como un resplandor muy grande. Pues claro, enseguida fueron a la cocina para ver qué podía haber sido aquello, si se habían dejado algo en el fuego. Ellas en un principio ven esa especie de luz que parece surgir de la nada, porque cuando llegan a la cocina se dan cuenta de que ese resplandor no ha surgido de ninguno de los fogones, sino del centro de la cocina, donde no hay absolutamente nada que lo pueda haber provocado. Los niños hablaban con alguien, pero allí no había nadie. Cada noche, una sombra aparecía al final del pasillo de aquella guardería, y todos describían exactamente al mismo hombre. Apaga la luz y ponte los auriculares, porque esta noche entramos en la guardería maldita. ¿Os imagináis a personas tan importantes acudiendo a gabinetes de videntes o de brujos, sean buenos, sean malos, negros, blancos, nos da igual, magia cubana, magia española, magia gallega, pero sobre todo, ¿os imagináis que algunos de ellos, importantísimos en nuestra historia, actuasen ciñéndose a lo que esa persona al otro lado de un gabinete o de una mesa o de una especie de biombo les decía? Si esto es así y ha ocurrido varias veces, ¿podemos imaginar una transición o unos años en España, quizá la actualidad, no lo sé, manejada no por los políticos, sino por auténticos nigromantes, videntes y brujos? Esto es noticia, por supuesto. ¿Por qué, Santi? Pues es noticia porque extraemos la información de diversos periódicos. Parte de esa investigación policial es un confidente de la policía, Philip McMahon, un norteamericano que está dando apoyo con su testimonio a las fuerzas del orden a cambio de inmunidad. Esto que hemos visto siempre en las películas, de yo te lo cuento todo, pero a mí no me pringuéis en el proceso. Pues bien, en un proceso muy complicado en el que se habla de cuentas corrientes, de dinero, de tráfico de influencia, etcétera, etcétera, de repente sale algo absolutamente inesperado, que es que este tal Philip McMahon, al parecer, acompañó en diversas ocasiones al presidente Pujol a ver a Adelina. ¿Y quién era Adelina? Adelina parece ser que es la bruja de las montañas, ese es su sobrenombre. Es una hechicera, una bruja que tiene su residencia en Andorra y que parece ser que es muy conocida y que hace rituales de purificación. ¿Esta mujer vive todavía o...? Esta mujer vive todavía, debe de tener, según estiman las fuentes de los periódicos, unos 80 años más o menos. Todo esto no es de ahora ni mucho menos, es de cuando Pujol era presidente de la Generalitat, estamos hablando de esa época, y al parecer, siempre según el testimonio de este confidente, pues... Jordi Pujol acudió a su consulta en una localidad de las montañas del Pirineo y allí se sometió, entre otras cosas, a un ritual de purificación con un huevo. ¿En qué consistía el ritual del huevo? Pues básicamente se coge un huevo de gallina y se pasa por todo el cuerpo de la persona a la que quieres purificar y luego en un recipiente se abre. Si el huevo está en buen estado es que esa persona también estaba, su aura o su energía espiritual estaba también en buen estado. Si el huevo está deteriorado o incluso sale negro, según dicen que puede suceder, pues eso quiere decir que el ritual de limpieza efectivamente ha tenido resultado y que esa persona estaba sometida a algún tipo de mal de ojo o estaba sometida a algún tipo de influencia negativa de orden espiritual. Pues bien, continuando con el testimonio del confidente, parece ser que Pujol se aficionó en demasía a las consultas y a las profecías que le podía hacer esta mujer y acudía con relativa frecuencia pagando cantidades cada vez mayores por sus servicios. Lógicamente, estas personas cobran la voluntad y según les vas teniendo más fe, pues evidentemente tu voluntad cada vez es mayor. Hasta el punto de que el señor confidente, que también debía de ser un pícaro de cuidado, llegó a un acuerdo con la señora Adelina para facilitarle más visitas del presidente y, a cambio de ese favor,
pues repartirse los beneficios, repartirse las propinas que les daba Pujol a la tal Adelina. El truco del huevo, o la forma de visualización del huevo, que muchos dicen que se empleaba inyectando, a veces se dice, o se ha sorprendido a algunos videntes, ¿no? Yo no digo que sea el caso, por cierto, inyectando sustancias para precisamente impresionar a la persona a la que le pasan el huevo, y claro, sale la tinta, o sale mejor dicho la yema, como con sangre, y uno, sea crédulo o no sea crédulo, se asusta, claro, pero cuentan que esto se hacía. Es el caso de Adelina. Lo cierto es que ver a Pujol, todopoderoso en Cataluña, acudiendo con esa fe a una hechicera, nos sorprende. Y nos sorprende más abrir los archivos, indagar un poco en este mundo absolutamente tabú, siempre con referencias, siempre con datos. Todo lo que estamos contando no lo decimos nosotros, ni acusamos a nadie, se ha publicado todo. Y vamos, por ejemplo, a la zona norte, al País Vasco, Javier, y nos encontramos quizá el caso de mayor imantación de políticos por parte del mundo de la evidencia, ¿no? Fue un personaje que nos dejó hace ya 19 años. Se llamaba Marichu Guller, en realidad María Erlanz, y formaba parte de esa tradición muy vasca de las orguiñas, de las brujas de las montañas también, ¿no? En el caso de Marichu Guller, ella era una mujer ya muy popular años antes de dedicarse profesionalmente a este tipo de cuestiones, porque ella y su marido habían regentado el café suizo de la Plaza del Castillo de Pamplona, y por allí, en fin, habían desfilado ya muchas personas con las que ese matrimonio había establecido amistad. Y en un determinado momento, cuando ella se retira a la zona del Monte Ulía, comienza ya a recibir personajes de todo tipo de la vida social, política del País Vasco y de fuera del País Vasco. Ella tiene una vida más o menos normal y de repente en un momento concreto se retira al Monte Ulía. Sí, al casarse con su marido, con Giovanni, que era un empresario, un tipo muy, muy emprendedor, ella pasa unos años fuera, digamos, de la vida laboral y comienza a desarrollar de una manera más profesional algo que le había acompañado desde la más tierna infancia. De hecho, ella, si me permites, se autodefine en sus propias palabras de este modo. Yo he nacido llena de percepciones extrasensoriales. Quizá por haber nacido en aquel valle mágico, el Valle Roncal, o bien por reminiscencias ancestrales, por lo que sea, yo desde niña estoy llena de percepciones extrasensoriales. Qué voz más, iba a decir, radiofónica antigua tenía esta mujer, ¿no? Sí, y además su propio aspecto y su aplomo le hicieron ganarse mucho afecto. Es decir, era una mujer muy entrañable que impactó en muchas personas. No era una vidente típica de mesa camilla y cartas de tarot. También esta mujer, por ejemplo, a veces conocía a sus clientes, conversaba con ellos, no les decía gran cosa, pero pasaban 2, 3, 4 días y les telefoneaba con algún tipo de información especial que había recibido en sueños sobre esas personas. ¿Y se lo decía por teléfono? Sí. En muchas ocasiones, después de un contacto personal, lo que se establecía era una relación más o epistolar o telefónica, ¿no? Llegó a decir, y esto es bastante llamativo, que era capaz de captar si una persona tenía cáncer, por ejemplo, o una enfermedad fuerte, por el olor. Que ya tenía una especial sensibilidad olfativa, ¿no? Que incluso se podía adelantar a terremotos, a movimientos sísmicos o a grandes catástrofes de la esfera internacional, y hacía esos avisos a estos personajes. ¿Y acertó? Bueno, en algunas ocasiones sí. Por ejemplo, le insistía mucho, estamos hablando de los años 80, que es cuando ella adquiere más popularidad. Mucha gente se le acercaba preguntándole si iba a haber una tercera guerra mundial, que era el gran tema de moda, ¿no? Y existe un amplio abanico de recortes de prensa en hemeroteca en los que se ven las declaraciones de esta mujer diciendo no, seguro que no hay una guerra mundial. Pero fíjate, de los personajes que pasaron por su consulta en estas fechas a raíz del escándalo de Pujol y Adelina, han salido una serie de nombres que están también en las hemerotecas. Por allí pasaron políticos de la escena vasca como José María de Areilza, Juan María Vandrés, Chiqui Venegas, Carlos Garaycoechea, Enrique Mújica o Gabriel Urralburu. Es decir, no conocía ni izquierdas ni derechas. Está todo el espectro político vasco ahí. Todo el espectro político. Pero lo que más me ha llamado la atención es una entrevista
que se publicó el 16 de febrero de 1986 en el Diario Vasco, firmada por JJ Benítez. JJ Benítez firmando un reportaje sobre esta bruja buena de Ulía, como la llamaban. Juanjo la conoció y la trató mucho, pero fíjate, te voy a leer un par de párrafos de esa entrevista porque creo que te vas a llevar una gran sorpresa, Iker. Dice JJ: Marichu se ha convertido, entre otras muchas cosas, en el ángel guardián de muchos y muy destacados personajes de la vida pública y menos pública. Quedé maravillado cuando de pronto, con esa espontaneidad que le caracteriza y que torna lo más duro en dulce, me reveló que vela por la seguridad del rey. Antes de que nuestros reyes emprendan cualquier viaje, me dijo como si tal cosa, escribe Benítez en esta entrevista del Diario Vasco, extiendo mis grimorios y veo y siento y sé si hay o no peligro. Hay más cosas. Yo quisiera que escucharas de qué manera la bruja buena de Ulía evitaba cuando, en fin, alguien le pinchaba para que contara, en fin, qué clase de clientela especial pasaba por su casa, de qué manera evitaba un poco el contacto. Lo que vamos a escuchar es un repaso de qué hace ella en ese valle de Ulía, en ese lugar especial, y cómo por ese lugar, atraídos por ella y por el entorno, en fin, y por las características especiales de ese paraje, pasan personajes interesantes. Yo he vivido en Ulía 20 años. Felizmente me quedé allí porque también la naturaleza me apasionaba. Qué paisajes, qué auroras, qué atardeceres, qué bonito. Qué cosas vi yo desde Ulía. Tengo cuadernos y cuadernos. Y después empezó a llegar a mi modesto merendero, llegaron personalidades. Y tengo unos cuantos cuadernos, semblanzas, las personas que me llamaban la atención, que llegaban ahí. Yo agradezco mucho esta investigación, Javier, acudiendo a auténticos archivos acásicos del misterio vasco, como el Pentáculo, con el gran, tengo que decirlo, el gran e insuperable Michel Casas, al que mandamos un gran abrazo. Desde luego. Que hizo esa labor importante, ¿no? También de pionero televisivo en los medios locales vascos, sacando un montón de historias, sacando un montón de cosas, pasando sus peligros, un día lo contaremos con Michel si es posible, pasando sus peligros incluso en vivo. Pero aquí tenemos, y ahora seguiremos con ese dossier, porque se habla de políticos y de las más altas instituciones acudiendo a videntes. Y aquí lanzó una cuestión que me gustaría que nuestro público también la tomase, porque la pregunta de si crees en los videntes o en la evidencia, y más con algunos escándalos que ha habido con algunos programas recientes o espectáculos, está más al cabo de la calle que nunca, ¿no? ¿Esto es posible? ¿Hay personas que pueden ver el futuro realmente? ¿Que alguien se pone delante y uno puede decir lo que le va a ocurrir? Yo solo lanzo el primer anzuelo, y es que yo siempre he dicho aquello de creo en la evidencia, pero no en los videntes. Ahora bien, lo he dicho 1000 veces, esa evidencia explosiva, inmediata, que une a dos personas, más allá del espacio y del tiempo, muchas veces por lazos familiares, pero tengo que admitir que nosotros hemos vivido acontecimientos, por lo menos 2 o 3 acontecimientos, donde personas que no sabían nada, y últimamente ha ocurrido uno de ellos, y vaya cierta, y de verdad, no hay forma humana de que esa persona tenga esa información. Que en el lugar de los hechos relate una serie de cosas que ella está sintiendo, viendo, y que tienen que ver con la verdad. Bueno, ¿existen estas personas? Por otro lado, si hay éxito, ¿por qué el éxito? Si todo el espectro vasco político de derechas, izquierdas, nacionalistas, no nacionalistas, acude a la misma persona, ¿es una butad? ¿Es una frivolidad? ¿O es que de verdad luego acierta? ¿O es que se autoconvence el tipo que va de que acierta? Pero algo debe ocurrir, porque si no se acabará la clientela. Esto podría parecer que es un asunto de vascos y catalanes, y en absoluto lo es. Es decir, desde luego que no. Encontraremos en esas consultas a políticos de todo signo y de toda región geográfica, no ya española, sino internacional. A la vez que Jordi Pujol estaba haciendo esas consultas, según este confidente de la policía, a Adelina, François Mitterrand, al otro lado de la frontera, muy cerca de Cataluña, hacía lo propio con una vidente que además se encargó de grabar telefónicamente las conversaciones con el propio Mitterrand, y fue un escándalo cuando las aireó. Pero fíjate, Javier,
Pirineos arriba, siempre se ha hablado de dirigentes europeos que acudían a videntes, Estados Unidos ni os cuento, pero en España ha sido un poco tabú. Políticos españoles y autoridades españolas y su acudir y peregrinar a videntes ha sido siempre un poco tabú. Y hay información, Santi, de que esto va más allá. Es decir, que los casos van mucho más allá. Los casos los hemos tenido y desde luego algunos son impresionantes. Por ejemplo, hace ya tiempo desvelamos posiblemente el más impresionante de todos en estos mismos micrófonos, que era el del propio general Franco. En su época en la que era el más joven general de toda Europa en la guerra de África, tenía un talismán secreto, y ese talismán secreto se llamaba Mérsida. Mérsida era una bruja respetadísima por los bereberes, aunque ella no era bereber, parece ser de ascendencia francesa, y muchos de los que fueron testigos de la baraca, de la suerte impresionante que le libró en varias ocasiones y casi de milagro de la muerte, y que los supersticiosos bereberes le tenían casi como una especie de ser tocado por esa bendición, pues procedía precisamente de los talismanes y de los consejos de Mérsida. Pero, viniéndonos hacia adelante, cuando Juan Carlos I era príncipe de España, dijo esta frase, dijo: no es que yo me lo crea todo, pero esto es divertido y algunas veces inquietante. Y se la dijo ni más ni menos que a un hombre que te sonará, Boris Christoph. Boris Christoph, grande, era un vaticinador uruguayo, autor Fin de... del mundo 1982. 83. La gran catástrofe. Pero creo que también hubo un Fin del mundo 84, ¿o no? ¿Es sí. posible? No, sí. Lo hubo, claro. Te lo certifico. Boris ya iba retrasando. El 83 no pasó, pues... Y del 84, el 84 no dejaron editar más ya. Y entonces hubo una conversación entre ambos. ¿Pero qué hace el rey con Boris Christoph? Pues parece ser que estaban concretamente en una cena con el presidente Sanguinetti en Uruguay, entonces presidente de Uruguay, en 1985. En esa cena, entre otros, estaba el ya fallecido gran periodista Julián Lago, que es a través del que tenemos toda esta información. Pues bien. Ten cuidado, Santiago. Espera un segundito, que la CIA me acaba de hacer una jugada. Ten cuidado, Santiago. Ya está. Estás hablando de cosas... mira lo que está pasando. Bueno. Ha sido mencionar a Boris Christoph. Y ha ocurrido algo aquí en el estudio que no vamos a contar. Que casi se cae de la silla. Sí. Se ha movido la silla. Bueno. Pues bien, en aquella ocasión, en presencia de Julián Lago y escuchado por Que mira la mezcla, o sea... El rey, Julián Lago y Boris Christoph. O sea, es una cosa... Y los tres a una distancia de oreja a oreja. Se podían escuchar perfectamente las conversaciones. Pues comentó que había consultado una vez con una astróloga francesa llamada Elisabeth Tessier, que era una de las más célebres astrólogas de toda Europa, que en 1978 se desplazó ex profeso a Madrid para estudiar, interpretar y dar su informe de la carta natal del rey Juan Carlos. Así que esa es el único testimonio que tenemos de las aficiones de nuestro monarca hacia lo oculto, que siempre se ha dicho que ha sido, y tuvimos en Cuarto Milenio precisamente testimonio de ello, que ha sido un hombre muy escéptico con estas cosas y que a lo mejor su esposa sí que tiene unas creencias o un conocimiento de estos temas mucho mayor. Fíjate que esto me hace recordar un detalle. Tú sabes, Iker, que llevo mucho tiempo entre pinturas trabajando para un libro, y una de las cosas que he descubierto y que me han llamado mucho la atención es en la bóveda del Casón del Buen Retiro, donde está esa pintura de Luca Giordano, que es la apoteosis de la monarquía española, hay una carta astral. En una esquina hay una carta astral que fue encargada, en este caso por los Borbones, ahora que estamos con Juan Carlos I, porque querían retratar cósmicamente cómo era su destino. Eso está ahí, en una pintura, y viene de largo. En la década de los 70, en la última época de la dictadura de Franco, había varios videntes estrella que salían asiduamente en las publicaciones, incluso en la televisión, y uno de ellos era Rafael Lafuente. Bueno, Rafael Lafuente, que llegó a Belmez, puso las manos sobre la pava, sobre la cara de la pava, y empezó a conectar, ¿no?, con la fuerza que estaba dentro de la pava, montó un cirio espectacular en Belmez, porque de inmediato, no él,
que tenía un aspecto así como de nórdico, que llamaba mucho la atención, con el pelo hacia atrás, blanco. Corte aristocrático, exacto, imponente. Bueno, imaginaos a este hombre, imaginaos a María Gómez Cámara, claro, también. El hombre pone las manos en la pava, empieza a sentir la pava, pero es una persona que está atrás, que la acompañaba, la que entra en una especie de trance, os cuento porque es una escena tremenda que recogió Pueblo, una especie de trance terrible, se convierte, se empieza a poner en posición como de animal, de perro, allí en la casa de las Caras de Belmez, y agrede a uno de los investigadores, dejándole toda la marca de los dientes. Yo he visto esas fotos. ¿Tú recuerdas las fotos, sí, Carmen? Sí que las recuerdo. Y es impresionante porque es una dentadura entera. Parecía de niño pequeño. De niño pequeño que siente y se empieza a montar un mito ahí de auténticas sensaciones de otras personas que tienen como un ataque de histeria colectiva y se creen mordidos, pero ya no le está mordiendo nadie. Y entonces algunos, y José Martínez Romero tomó alguna de las fotografías, tenían una roncha parecida a dientes en aquel momento. O sea, Rafael Lafuente era un astrólogo, entre comillas, muy popular. Mucho. En el año 72, por lo menos. Lo era, y tanto es así que era de buen tono socialmente, gente de la buena sociedad, acudir a su consulta y decirlo abiertamente en reuniones y sin ningún tipo de tapujo. Se sabe que a esta consulta en aquella época asistieron Manuel Fraga, cuando era ministro de Franco. Es que no se puede imaginar a Fraga yendo a que le diga a un vidente cosas, es increíble. Es la historia oculta de la política española que nunca se ha escrito, ¿eh? O, por ejemplo, Adolfo Suárez, que en aquella época era director general de Radio Televisión Española y que más tarde, como todo el mundo sabe, sería presidente del gobierno. Posiblemente el amigo más influyente de Rafael Lafuente era el editor Antonio Asensio, presidente del Grupo Z. Claro. Y de hecho, en las publicaciones del grupo, Lafuente siempre tenía una pequeña sección, una columna, tenía algún tipo de protagonismo. Ya metidos en la democracia, se convirtió un día en el centro de la atención pública ni más ni menos que Carmen Romero, la entonces esposa de el presidente Felipe González, porque parece ser, y trascendió, entonces además era diputada, que asistía asiduamente a la consulta de una vidente sevillana llamada Concha Pino. Y bueno, pues evidentemente también, pues como en aquel momento era la esposa del presidente del gobierno, pues aquello generó unos días de cierta controversia en los periódicos nacionales. También Miguel Boyer fue asiduo, y de hecho hay fotografías que le reflejan junto a varios videntes. Puede que su entonces esposa Isabel Preisler, que se sabe que es muy aficionada a este tipo de cosas, le contagiase de alguna manera la afición y por eso fuese a sus consultas. De hecho, se dice que en varias ocasiones consultó a la vidente María Fernández de Córdoba, la cual a su vez entre sus clientes tenía al gobernador del Banco de España, Mariano Rubio, al que le vaticinó el accidente que habría de sufrir su madre y su cercana ruptura matrimonial. Claro, aquí subyace de fondo una cuestión mucho más seria que todo esto. Si personas de ese nivel, importancia y cuya toma de decisión influye en todo el pueblo, ¿qué material manejable por servicios de inteligencia, por espías, por generadores de opinión, por transformadores de opinión, si tú tienes al vidente y logras dirigir de alguna forma al vidente, manejas al político si el político cree en ello? Claro, aquí entra una de las historias, de las primeras. Cuando yo entré en este mundillo, hace muchísimos años, pues una de las primeras historias que a uno le van contando los compañeros y que nunca he llegado a saber, ha habido medio confirmaciones, lo que no sé los datos exactos, o si por ejemplo el nombre del dossier, el dossier Apocalipsis, es cierto o no. Se hablaba de un dossier de Apocalipsis que tenía el CSID, el que entonces era la agencia de inteligencia española, antes del CNI, y que ese dossier de Apocalipsis incluía todo lo relacionado con lo paranormal, desde los expedientes ovnis, los investigadores y ufólogos, hasta precisamente los videntes que estaban a sueldo del CSID y que las indiscreciones que cometían sus clientes de cierta importancia, las confesiones que hacían sobre su vida sentimental, sus negocios, sus infidelidades, etcétera, etcétera, automáticamente esas personas que estaban en nómina del CSID y que tenían importantes consultas repartidas por toda España, las hacían llegar a la casa y tenían
iban a engrosar los dosieres de los respectivos personajes. Además, esa leyenda urbana venía a decir que lo que se prometía a estos videntes era fama, notoriedad, a cambio de colaboración. Y eso es un tesoro muy jugoso para muchos, pero hay una cosa que estoy recordando. ¿Qué vigencia tiene esto? Porque a uno tiene que convencerle el vidente, digo yo, para volver. No vale solo con psicología. Algo más tiene que haber. Ejemplo, nuestro compañero Javier Pérez Campos, por ejemplo, valga la redundancia, hace apenas unas semanas vuelve de un sitio en las montañas, en la zona serranía de Córdoba, ¿no? Sí. Vale. Hay muchas personas, yo no sé cómo analizar esto, ¿no? Vamos a contar un retazo, pero hay muchas personas que realmente creen que es imposible que alguien acierte. Incluso en nuestro programa hemos puesto a prueba a buenas amigas que tienen este don, entre comillas, que pueden tenerlo, yo no lo sé, pero que aciertan, y podemos dar nuestra palabra, Javier, de que no damos información, que no saben a dónde van, de que no saben cuál es la historia que está detrás. Y en ocasiones, como te ha ocurrido a ti, simplemente como ficha, como viñeta, ¿no? Poniendo como que el misterio sigue, y quizá algunas de estas mujeres tengan realmente algo de eso, que luego se deforma, se estira, se convierte en espectáculo, se reduce, o se queda en la verdad, no lo sé. Yo soy, podéis estar en desacuerdo conmigo perfectamente, y los oyentes también, yo soy de los que a personas tan importantes e influyentes solo con psicología no las convences, mi opinión. Hay algo más, no sé el qué, algo más y en qué dosis. Pero tú, por ejemplo, Javier, en uno de esos casos, y comentábamos algo la semana pasada, llega a haber cuestiones grafiquísimas, ¿no? En este caso con Paloma Navarrete, tú lo has vivido, de cifras, de datos, que son imposibles, ¿no? O de decir, veo a alguien a tu lado, esa cosa tan clásica, veo a alguien a tu lado, pero te describen ese alguien, te cuentan la historia de ese alguien, y resulta que es verdad y nadie lo sabe. ¿Cómo es posible? Tú lo has vivido ahora mismo. Sí, y es una de esas cosas que te dejan sorprendidísimo. Y hasta tal punto Paloma no sabía absolutamente nada del tema, que para que te hagas una idea, cuando llegamos a Córdoba capital, ella pensaba que, bueno, solo teníamos que coger un taxi e ir a alguna calle determinada de Córdoba. No, había que coger un coche, ir a un pueblo que estaba cerca de 1 hora más o menos de allí. Cuando ella llega al pueblo no sabía absolutamente nada, ni siquiera de los fenómenos que estaban ocurriendo en esa casa, que tampoco vamos a contar, pero que se verán en Cuarto Milenio dentro de unas semanas. Y cuando ella llega allí, de pronto dice puntos de la casa donde no pasa absolutamente nada. Cuando llega a puntos determinados, como un corredor muy concreto, en una casa que no es una casa pequeña, estamos hablando de una casa de 200 metros cuadrados fácilmente, una casa en un pueblo bastante grande. Llega a puntos determinados de esa casa donde dice: aquí aparece alguien que ha sido visto muy recientemente. Describe cómo era esa aparición. Da algún detalle, o sea, para que veamos a qué nivel de detalle, por favor. Simplemente porque yo soy el primero que no me lo puedo creer, pero mira, sé qué pasa. Ella de repente habla de una aparición de esa clásica sombra negra, se da la vuelta y le dice al niño, además tú lo has visto. El niño, con cara de, alucinando por lo que le estaba pasando, dice que sí, afirma que lo ha visto precisamente por los lugares donde Paloma estaba diciendo, haciendo el recorrido que Paloma estaba diciendo en ese momento. Paloma llega a una habitación muy concreta y dice, en esta habitación se nota una presencia femenina, parece que la estoy viendo, además en ese rincón concreto, señala el rincón de la habitación, y aquí también esta señora me está diciendo que alguno de los dos la ha visto. También el otro hermano de los niños aseguraba que la había visto precisamente en ese rincón solo unos días antes. Pero escribe descripciones incluso del tipo de cabello. Sí, habla de que tiene poco pelo esta señora. Dice, que es una señora un poco fea, que empieza a describirla bajita, la describe haciendo una serie de cosas que al final entre ellos se miran y dicen, es que es la tía Francisca, es la persona que vivía en esta habitación. Y ya no solo eso, es que dice, es que hay otra presencia. De la cual no hay retratos, no hay nada. No se sabe nada de ella. Paloma parece ser que puede llegar incluso a entrar en contacto con esa otra presencia, hasta tal punto que consigue el nombre de esa supuesta entidad, consigue que esta persona le diga que es un hombre de iglesia, escribano de la Casa Grande. En ese momento Paloma dice, ¿qué es la Casa Grande? Y le dicen, es que aquí la Casa Grande es el ayuntamiento. Y lo último, el detalle que a todos nos pone la piel de gallina... No nos cuentes más, pero dinos el último detalle, anda. Es que este hombre le dice que vivió en esa casa en 1813. Y resulta que la familia, en ese momento, y no en otro, cae en un detalle. En la cochera
de la casa tienen un antiguo dintel donde parece que había unos números que pertenecían a la casa anterior, ¿no? Esos números que habían estado en el dintel de la casa antigua eran 181 y el último número no se puede leer. Claro, cuando ocurren estas cosas a este nivel de detalle, y no, lo contamos porque lo estamos viviendo y somos los primeros interesados. No, creo que nos conocéis hace mucho tiempo, ¿no? Cuando vamos a una casa, sea una casa tan espectacular y pródiga en fenómenos como Vallecas y no pasa nada, pues no ha pasado nada, ¿eh? Y no vamos a contar qué ha pasado donde no ha pasado. Cayetano Ripoll era un maestro de escuela en el barrio valenciano de Ruzafa que fue acusado de herejía y que esta semana se ha puesto de actualidad a causa de un documental llamado Cayetano Ripoll y la Iglesia Valenciana. Ese documental ha sido producido por la Asociación Valenciana de Ateos y Librepensadores. Como te digo, este maestro de escuela, este maestro que había luchado en su época contra los franceses de la Guerra de la Independencia, es acusado por la sociedad de la época de herejía. El por qué nos lo van a contar dos de los responsables de ese documental. Son Antonio Pérez Solís, que es presidente de esta asociación, y Miguel Hernández Alepuz, que es miembro del equipo de realización. Es detenido y le acusan de 4 cosas. 1, sustituir en las oraciones de clase la expresión Ave María por Alabado sea Dios. 2, no acudir a misa ni llevar a sus alumnos. 3, no salir a la puerta de la choza donde daba clase para saludar el paso del viático quitándose el sombrero. Y 4, comer carne los Viernes Santos. Valencia, barrio de Ruzafa, profesor de escuela. Bueno, uno piensa en unos hechos que podían tener su multa, podían tener... Aquí tuvo que haber algo que no entendemos bien, porque el fin de Cayetano Ripoll más horrible no puede ser, ¿no? Efectivamente, él es detenido en 1824, 2 años antes de su ajusticiamiento. Él tenía 48 años, se le detiene y es ejecutado de una manera bastante brutal. En aquella época lo que se solía hacer era colgar a la gente y a continuación quemarla en una hoguera. Bien, estamos en los últimos coletazos de la Inquisición española, de hecho este fue el último ajusticiamiento, y lo que se hizo el 31 de julio de 1826 fue llevarle al cadalso. Él en ningún momento se arrepintió de su fe o de sus creencias, aunque se le dio la oportunidad. Él fue acusado de deísta, se le cuelga. Y aunque en aquella época ya era, digamos, demasiado fuerte utilizar una hoguera real, llamas reales, lo que se hace es poner debajo de ese cadalso un barril pintado con llamas para que ese cuerpo, una vez colgado, caiga en una especie de metáfora macabra y sea envuelto por esas llamas de alguna manera de madera. 2:40, esto es Milenio 3, y en esa escena, en esa viñeta, en ese diapositivo del pasado, Diego Marañón nos ha llevado en el túnel del tiempo a algo que no podemos ni creer, pero que ocurría en Valencia, en una urbe tan moderna como Valencia. Ese profesor caía como un fardo muerto ahorcado dentro de un barril con llamas pintadas como esas llamas del traje del San Benito. Bueno, acaba ahí la historia de Ripoll, se va convirtiendo en un mito, en un mártir, digamos, ejecutado por la Inquisición, y nuestros amigos dirán, bueno, ¿y por qué Cayetano Ripoll, como si fuese un fantasma de otro tiempo, surge ahora? Bueno, porque hay novedades, esto es lo increíble, esta investigación ha arrojado algún dato que simplemente intenta saber más del misterio, que es dónde estaba su cuerpo, que se ha convertido también en leyenda urbana, ¿no? Sí, efectivamente, y eso ha sido posible gracias a Rafael Solaz, que es un experto en libros valencianos, un bibliófilo, ¿no?, que ha encontrado un libro de hechos, un libro facticio en el que se dan algunos datos hasta ahora confusos o desconocidos de cómo fue el final de Cayetano Ripoll. Esas anotaciones manuscritas, Iker, lo que dicen es que, al contrario de la versión, digamos, de alguna manera oficial que se mantenía hasta ahora y que decía que su cuerpo había sido incinerado y arrojado al Turia, lo que ocurrió fue otra cosa bien distinta. Nos lo cuentan estas dos responsables del documental. Nosotros descubrimos 2 cosas. Hay un documento de un personaje coetáneo en los hechos y ahí ese documento, que es en realidad medio folio, nos resuelve 2 dudas. 1, la fecha, porque había discrepancia entre el 26 de julio y el 31 de julio. Y 2, qué se hizo con el cadáver. Porque habían varias opiniones. Había quien pensaba que lo arrojaron al Turia, otros que lo llevaron, la cofradía de los desamparados lo llevó hasta un cementerio, que es donde se enterraba a la gente que no era católica, que era la cofradía de los desamparados, cerca del barranco del Carreiset.
pero ninguna de esas dos son ciertas. Lo que se hizo con el cadáver fue llevado hasta el actual cementerio de Valencia y enterrado, pero fuera de él. No podía ser enterrado con los buenos cristianos. Actualmente, más o menos, pensamos que será lo que actualmente ocupa el cementerio inglés, pero por supuesto no hay ninguna lápida ni nada. Enterrado sin lápida, sin nombre, Cayetano Ripoll, la última víctima de la Inquisición, un maestro valenciano. Lo lanzamos a la historia y yo estoy seguro que nunca tantas personas a la vez han oído hablar de Cayetano Ripoll. Estoy casi convencido. Y seguiremos la investigación porque conocemos bien a Rafael Solaz, hombre que con Javier Pérez Campos ha hecho algunas investigaciones en Valencia, hombre de legajos, documentos y libros antiguos, ¿verdad, Javi? Bueno, su casa es una auténtica joya porque yo cuando entré tiene un pasillo de varios metros de largo lleno de viejos manuales de exorcismos, de antiquísimos legajos, de documentos oficiales de gente de Valencia hablando, por ejemplo, de historias como estos pasteleros de la carne humana, pues casos reales documentados en libros de 1700 por cronistas de Valencia. Es decir, que no me extraña nada que Rafael Solaz haya tenido acceso a todo esto. Él es precisamente el que nos ayudó en la investigación del edificio maldito de Tres Forques y que sacó a la luz que precisamente en ese lugar se habían instalado los lazaretos en momentos de la peste en Valencia. Casi superponiendo mapas de ayer y hoy, descubriendo cosas con este investigador, el antiguo usanza valenciano. Por tanto, Diego, se busca por parte de una serie de investigadores hoy, se sigue buscando. Claro, muchas veces la Inquisición, se cuenta, se dice, quemaba los cadáveres. Se hizo, por ejemplo, a otro nivel, ¿no?, con los gerifaltes nazis, con algunas personas de las guardias pretorianas, con algunas mujeres nazi aniquiladoras. Se quemaban y se tiraban a los ríos para que no hubiese una peregrinación posterior, aunque parezca increíble, para adorar esos restos. Pero hoy en día se sabe que eso no ocurrió con Ripoll, por tanto hay un interés enorme en Valencia ahora mismo. Seguiremos la investigación, me parece alucinante, por localizar a ese último mártir, ¿no? Efectivamente, y fue el último. De hecho, el arzobispo de Valencia, cuando se le condenó, dijo: Dios quiera que sirva de escarmiento para unos y de lección para otros. El escarmiento, lógicamente, se lo llevó Cayetano Ripoll y la lección se la llevó esa sociedad que, debido a la indignación causada por la muerte de este maestro, causó que 8 años después de esta muerte la Inquisición fuese abolida en España. Con el nombre de la rosa de fondo que nos pone Noel Calero, una pequeña lección de historia. La muerte de ese hombre que no había cometido delito de sangre, que solamente había hecho algunas cosas, que es increíble la historia de nuestro pasado también. La indignación popular es tal que la Inquisición deja, digamos, de ejercer como brazo ejecutor. 1826. Hemos hecho algún programa, pero os prometemos un día, porque es muy interesante, habría que hacerlo, lo hemos pensado en muchas ocasiones, ¿verdad?, recorrer, Carmen, la España de la Inquisición. Sí. La España donde hay lugares, este sería uno de ellos, que se puede tocar el pasado de la Inquisición. Y en cada uno de esos patios, cadalsos, calles, hay que imaginar la calle estrecha de Barcelona, por donde pasó Magdalena Duer con el San Benito con 13 años acusada de brujería, ¿no?, con el capirote y el San Benito, la gente escupiéndola, insultándola, y ella descalza por esas calles. Y hay que imaginar un patio de Sevilla con 12 personas quemadas al mismo tiempo y enterradas allí para siempre, ¿no? La España de la Inquisición es una España terrorífica, pero que también nos muestra cosas de nuestro propio pasado común. Pues fíjate, hay una canción dedicada a Cayetano Ripoll, nos lo decía Jacques Tell, se titula L'Ultim Heretge, está dedicado a la figura de Cayetano Ripoll. Dice, mira, en Milenio 3 están hablando de este personaje y me ha recordado esta canción que está dedicada a su figura. Bueno, pues nos ponemos a investigar, Javi. Me parece muy interesante a nivel televisivo reproducir todo eso y aprender de ese último acto terrífico, goyesco, como decíamos, goyesco, de la Inquisición en Valencia. Un maestro. Vamos a hacer una cosa, rápidamente, cambiamos el tercio. Esto es Milenio 3, la información. Claro, siempre se ha hablado de los niños y de su poder para observar cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, lo digo, solo pude estar 5 minutos con mi hija, pero no lo voy a olvidar en mi vida, los 5 minutos con mi hija en brazos, viendo algunas figuras. ¿Cómo? No tienen miedo a nada, ¿eh? Y los niños no suelen tener miedo a nada. A ver ese tipo de figuras sí, por casa. pero tampoco los niños, me di cuenta, tenían mucho miedo, ¿eh? No. Los niños cogía el Yeti y era como un peluche, ¿eh? Y señalaba otras cosas. Es decir, los niños tienen un mundo que quizás se lo pervertimos nosotros con nuestros miedos y nuestras oscuridades y nuestros noes, ¿no? Pero ellos, yo creo que no tienen miedo. Ahora, muchos niños unidos es posible que vean muchas más cosas, que su poder de captación, su parabólica, sea mucho mayor. Quizás se explique esto que nos va a contar Javier Pérez Campos, esta investigación que nos lleva 30 años atrás, ¿no?, prácticamente.
Sí, para conocer esta historia tenemos que viajar a la Barcelona de 1981, un caso extraño como pocos, porque hemos visto sucesos en los que los niños tienen esa relación con el misterio, esa relación que parece que cuando pasa el tiempo van perdiendo hasta desconectar por completo y dejar de tener este tipo de visiones, amigos invisibles que llaman algunos. Pero ¿qué pasaría si de pronto 10 niños vieran exactamente lo mismo y 2 adultos también vieran algo en ese momento? Pues tenemos que imaginarnos a 2 personas, la testigo que está en ese momento nos lo cuenta su hermana porque ella quedó tan atemorizada que aún 30 años después es incapaz de pronunciarse respecto a esta historia porque veremos que la marcó profundamente. Pero estas 2 personas están en una guardería de Barcelona, una guardería que no es una guardería al uso, es una casa antigua, una casa pues que podemos imaginar, ¿no?, de los años 80, pero que no era de reciente construcción y que en ningún momento llegaron a conocer su historia, pero desde un principio allí empiezan a vivir fenómenos extraños. Es la hora de la siesta y esto es cómo empieza esta historia. Mi hermana y la otra chica, que era mayor que ella y era la responsable, digamos, de la guardería, estaban en el pasillo, pues charlando, y de repente pues vieron un fogonazo, como una llamarada muy grande en medio de la cocina, como un resplandor muy grande. Entonces, claro, enseguida fueron a la cocina para ver qué podía haber sido aquello, si se habían dejado algo en el fuego. Como siempre con Javier, vamos diseccionando las historias y aportando lo que podemos. Hay mucha fenomenología, alguna muy extraña. A mí me puso los pelos de punta leer alguna de estas cosas parecidas muy de niño. El caso de la llama de Cádiz de 1921, debajo de una cama veía en un resplandor una niña que cuidaba a otra niña y desde la otra habitación veía esa especie de luminaria en una casa sin luz ni agua. Los resplandores, decía por ejemplo el mítico Germán de Argumosa, ejercían, dicen, yo no lo sé, el mismo efecto de inicio de un fenómeno, ¿no? A veces un resplandor, una llama que no quema, una especie de bola de luz en una casa, en el interior de una casa, significaba en ocasiones que una serie de acontecimientos estaban por venir. Y aquí parece que esto ocurre, ¿no, Javi? Porque es una señal inicial. Sí, ellas en un principio ven esa especie de luz que parece surgir de la nada, porque cuando llegan a la cocina se dan cuenta de que ese resplandor no ha surgido de ninguno de los fogones, sino del centro de la cocina, donde no hay absolutamente nada que lo pueda haber provocado. Cuando llegan allí no encuentran indicios de nada que pueda explicar de forma racional qué es lo que ha ocurrido, pero es que justo en ese momento, con ellas asustadas por lo que acaban de ver, la cosa parece que sigue aumentando de intensidad. Salieron de la cocina y pues aquello pues comentando, ¿no? Pues qué puede haber sido y no sé qué. Y de repente empezaron a oír pues como ruido de pasos y como las manecillas de la puerta, como si alguien intentara abrir una puerta. Los ruidos les daba la sensación de que provenían del aula, de la clase donde estaban los niños durmiendo. Entonces mi hermana dijo, bueno, pues a lo mejor es algún niño que se ha despertado ya y están intentando salir al patio. Se fue al aula a ver y observó pues que algunos de los niños estaban despiertos y otros estaban durmiendo. Pero los que estaban despiertos no se habían levantado ni nada, seguían ahí tumbaditos, tapaditos con su sabanita, estaban tranquilos. Ellos, estas 2 compañeras, despiertan al resto de niños que aún seguían durmiendo, los sacan al patio para que puedan jugar y además aprovechan para recoger unas hojas que hay esparcidas por el suelo de ese patio, papeles de periódico, papel de seda que utilizan para hacer collages muy típicos, ¿no?, de las guarderías, y en ese momento su compañera se mete en una sala que tienen habilitada como un aula con ventanas a ese patio para ella poder seguir trabajando mientras de alguna forma vigila a los niños. Y es en ese momento cuando parece surgir una figura que no pasó tan desapercibida como quizá ella pretendía haber pasado. Ella se quedó sentada en otra aula que había, que daba al patio también, tenía como 3 ventanales grandes, de tal manera que ella desde la clase los veía perfectamente, los controlaba, pero sin estar con ellos. Y de repente su compañera, que también estaba en la misma clase, que estaba empezando a recoger con la escoba y eso, vieron pasar una sombra que salía desde la clase, digamos, donde dormían los niños y atravesaba todo el patio y desaparecía por la pared del fondo que daba a la calle. Este patio pues tenía unos muros pues aproximadamente de 4 metros de altura, con lo cual era imposible que una persona se colara por ahí.
Describen entonces lo que ellas ven es una sombra negra, algo que nos suena, ¿no?, de haber escuchado en otros casos, una sombra que además no va pisando el suelo, que parece ir levitando. Ellas en ese primer momento no pueden contrastar este detalle porque desde la ventana no llegaban a ver los suelos de los pies de esa figura, pero sí que la ven claramente cruzando el patio y en ese muro de 4 metros de altura parece perderse. Lo extraño es que en ese preciso instante los niños que estaban jugando tranquilamente en el patio reaccionan de una forma bastante extraña. Antes de tener tiempo de reaccionar, ya empezaron a escuchar a los niños que lloraban, que gritaban. Entonces pasaron por la clase donde los niños dormían, abrieron la puerta y salieron al patio. La primera sorpresa que se llevaron fue que no había ni un solo papel, ni uno. Y enseguida los niños empezaron a hablar. Los niños empezaron a hablar, ¿y qué decían esos niños? El detalle, por ejemplo, de los papeles es un detalle en el que la testigo me hacía hincapié, ¿no? Porque recuerda que esos muros eran de 4 metros de altura. Además no había, parece ser, una pizca de viento. Nadie había visto esos papeles que estaban dispersos por el suelo del patio. No estaban en ninguna papelera y en ningún sitio. Y de pronto los niños empiezan a describir cosas muy parecidas. Empiezan a contar que acaban de ver algo que les ha atemorizado hasta tal punto de llorar por el miedo que les ha dado. Y ellas, para no contaminarlos entre sí, uno a uno prácticamente empiezan a preguntarles qué es lo que ha visto. Y de esta forma empiezan a conocer detalles muy interesantes. Fueron cogiendo niño por niño, pues más o menos habría pues unos 10 niños más o menos. Uno decía que había venido un señor muy negro, muy feo. Otro, bueno, todos coincidían en que era muy alto, muy grande. A la pregunta, ¿por dónde ha entrado?, todos indicaban la puerta, que estaba cerrada con llave y que daba a la clase donde dormían. ¿Y por dónde ha salido? ¿Por dónde se ha marchado? Y señalaban todos la pared del fondo, donde exactamente lo mismo que habían visto ellas. 3:25, la Carmen hacía otra expresión, porque esto, ¿verdad?, ¿qué de niño es eso, no? ¿Cómo describen, no como un fantasma, sino como algo que les da miedo, un señor muy alto, muy negro y muy feo, y por dónde ha ido? Y estoy imaginando ahora mismo la escena de las dos pobres profesoras interrogando uno al niño casi para cerciorarse de que si lo que han visto ellas, si es verdad o no también, ¿no? Ellas empiezan, claro, a preguntar para saber si pueden ofrecerle algún detalle. Les llama la atención que los niños dicen que ese hombre volaba, que no pisaba el suelo, como si levitara, ¿no? Hablamos de varios niños, no uno ni dos. Sí, 10 niños, hasta 10 niños describiendo exactamente lo mismo. Incluso alguno llega a decir que ese señor ya les había despertado de la siesta, casi precisamente en el momento en el que ellas ven aparecer esa luminaria de la cocina. Y es entonces cuando se produce casi el detalle más inquietante de toda esta historia, y es que algunos de los niños parecen hablar de esta figura como si la reconocieran de otros momentos de ese paso por esa guardería. Y lo que más les llamó la atención a mi hermana y a su compañera es que algunos de ellos hablaban de él como si no fuera la primera vez que hubiera estado allí, como si les resultase familiar, porque además unos decían un señor, pero había otros que se referían a él diciendo ese señor, como haciendo referencia a alguien que les resultaba conocido, como si en otras ocasiones hubieran estado. Y luego lo más impactante o lo más así, una niña que se quedó como oída, rara, ¿no? Y a todo lo que le preguntaban solamente contestaba una frase, decía, ha venido el Señor de Amor. Ha venido el Señor de Amor. Esa es la palabra que ella repetió una y otra vez y se refería en esa figura que cruzaba un patio y que volaba. O sea, un absurdo sobre el absurdo. Pero 10 niños, algunos de ellos con histeria, llorando, y me estoy imaginando el papelón de las dos profesoras, ¿no? Claro, 10 niños, 2 adultas que también han visto algo muy extraño, hablan de ese señor de amor, no saben si es un apellido o si puede ser un concepto o algo que ellas en ese momento no entienden, algo que esta historia cada vez les va produciendo más pánico, y de repente los niños que están en el patio dicen algo que termina de impactar a estas 2 mujeres, ¿no? Y es que ese señor parece que se ha llevado también los papeles que estaban en el patio, los papeles que, por supuesto, como te decía antes, no habían aparecido por ninguna parte.
Esta mujer, la hermana de la persona con la que estábamos hablando, llega a su casa atemorizada, con un ataque casi de ansiedad, y lo que ocurre a partir de ahí, Iker, es muy curioso, porque de pronto sale a la luz que alguien ya conocía la historia de esta sombra. Mi hermana llegó a casa hecha polvo, evidentemente llorando con un ataque de ansiedad. El jefe, el propietario de la guardería, en ese momento, cuando ocurrieron los hechos, estaba de viaje. Le llamaron por teléfono, le contaron, le dijeron que tenía que volver, que había problemas, que habían pasado cosas y, bueno, más o menos por encima le explicaron, pero tampoco demasiado, ¿no? El propietario pues les dijo pues que al día siguiente volverían, él y su esposa, y que bueno, que ya hablarían. Entonces al día siguiente, cuando vino el dueño, se presentó en la guardería, mi hermana y su compañera le explicaron todo lo que había pasado y bueno, la sorpresa fue mayúscula cuando el dueño de la guardería les dijo: ahora entiendo por qué mi mujer no quiere venir aquí a trabajar, porque por lo visto les contó que su mujer, antes de que ellas trabajasen allí, pues estaba ella en la guardería, se ocupaba ella de los niños, y muchas tardes, pues cuando los niños se acostaban a dormir la siesta, más de una vez había visto una sombra en la habitación entrar, había oído pasos, había visto como la amanecida de la puerta se abría. No sé qué puede ser esto, pero da mucho miedo, ¿eh? Sinceramente lo digo. O sea, ya cuando recibimos el testimonio por escrito, y acaba abruptamente, con un impacto brutal para la hermana de esta mujer, que hemos entrevistado y le agradecemos la amabilidad y los detalles. Su hermana le ha narrado todo con detalle, pero no quiere saber nada. Y la guardería, que ya tenía al parecer ese pasado de más acontecimientos, se acabó cerrando, ¿no? Acabó cerrando, y solo unos días después de que se produjera esta última visión, quizá porque los padres de los niños, que habían escuchado los testimonios de los niños, dejaron de llevarlos a ese lugar. No lo sabemos, es una hipótesis, ¿no? Pero la hermana de esta chica también dejó de trabajar allí, absolutamente impactada por lo que vivió, como te decía al principio, marcada también. Parece ser que desde entonces y hasta ahora es bastante habitual que en mitad de la noche esta mujer se despierte y tenga lo que durante años investigadores han estudiado, ¿no? La parálisis del sueño, el momento en el que a los pies de la cama aparece alguien. En este caso, precisamente igual que la historia que estábamos contando, una sombra, una gran sombra negra que parece vigilarla desde los pies de la cama. Claro, hay que imaginar a esos padres que llegan y que los niños llorando le cuentan que han visto una sombra, que levita o no. Una niña menciona el Señor de amor, que claro, que eso es polémico y uno puede pensar enseguida en si ha habido algún tipo de abusos sexuales, de lo que sea, porque es lógico, ¿no? Los niños que están contando que un adulto o una cosa incomprensible, porque nadie puede pensar en un fantasma, ha pasado por ahí o ha hecho algo. También qué duro para esas profesoras explicar que ellas también lo han visto, que es un fenómeno que ha cruzado el patio y que ya los niños se habían visto anteriormente. Desde luego, Carmen, yo creo que es uno, en cuanto a iconografía de misterio, como decimos muchas veces, de los más raros y más complejos que hemos contado, ¿eh? Primero por los 10 alumnos, 10 niños, con lo que son los niños, el interrogatorio, las dos profesoras, una de ellas puericultora y otra profesora, desde diferentes puntos de vista. O sea, ¿y qué ha pasado ahí? Pues no se sabe lo que ha pasado, lo que pasa es que alguien ha visto, y además la mujer que no quería trabajar allí, la dueña de la guardería, que había visto lo mismo, no se lo había contado a las otras, pero no quería seguir trabajando. Hay un oyente que nos da un dato, que yo me he quedado, estamos hablando del Señor de Amor, ¿no? O Señor Amor, y dice Joan Josep Fontanet, quizás querían decir Señor de la muerte en catalán. Pues sí, se ha hecho un poco así el silencio, porque de verdad todos hemos como caído, ¿no? Pero esa niña lo repetía. Sí, esa niña además era como si lo conociera, porque hablaba de él como si lo hubiera visto en otras ocasiones. Es que en ese momento preciso ocurre algo muy curioso. Había niños que se referían a él, como decía, como si ya lo conocieran de antes, pero no es hasta ese momento, hasta el momento en el que varios aseguran verlo, incluyendo a estas dos adultas, cuando de repente hablan de él con absoluta naturalidad. Las dos adultas, desde dos puntos de vista diferentes, ven la sombra vagando y que se mete dentro de un muro.
cruza ese muro, además sin ningún tipo de problema, y como decíamos, ellas también en un momento determinado van a cerciorarse de que no hay ninguna ruptura o algún lugar por el que alguien se pueda haber colado, y es que incluso hay algunas puertas que esa figura cruza que habían estado cerradas con llave y que ellas tienen que abrir para ir en busca de esa figura que por supuesto no aparece en ningún momento. En la provincia de Barcelona, si no me equivoco, sí, una guardería, un lugar tan inocente, y los niños son testigos de esto, y además no nos extraña que luego se convierta en un auténtico problema. ¿Cómo explicar esto a los padres? Claro, te llegan ahí 20 padres y explícales que los niños han estado en un estado de histeria porque han visto un fantasma o una figura y que ellas también lo han visto. O peor, algo más terrenal, el Señor de Amor, que los niños le expliquen eso y se piensen pues que hay determinados tipos de abusos, que eso ya sí puede ser un problema muy grande. Claro, eso es. Ellas además, esta chica en concreto nos hablaba de que ellas tuvieron ciertos problemas para cuando llegaron los padres, los niños, algunos de ellos continuaban en ese estado un poco de histeria, de niños que están llorando todavía asustados, pero es que también esta mujer también estaba en ese estado, o sea que tampoco podía contar demasiado, así que es la otra, la que queda, la que tiene que pues explicarle a los padres un poco lo que ha ocurrido, siempre intentando calmarlos. Y luego una cosa que es interesante, esto nos llegó al gabinete de expertos, a esa sección que hemos abierto en Cuarto Milenio, y que estamos abrumados porque es que son cientos de casos, muchos muy parecidos, hay incluso patrones comunes. Nunca, yo desde luego en mi vida de estudioso, curioso, investigador, periodista, como quieran llamarlo, como queréis llamarlo, de estos temas, nunca he visto tal aluvión de casos. Lo que ha llegado ya da para varias temporadas, yo no sé qué vamos a hacer, es como lo que ha pasado en la exposición, ¿no? Pero con casos, con nombres, apellidos, documentos, y dices, bueno, pero se ha abierto aquí la caja de Pandora, ¿qué pasa? ¿Cuánta gente callaba estas historias? En este caso, la hermana cuenta porque su hermana es incapaz de contar, porque le ha tocado de verdad, porque estos casos no son, uy, qué bonito caso, qué misterio. No, es que esto es un trauma para esa señora. Y le acompaña 31 años después el trauma. Sí, hasta el punto de no querer hablar. Y bueno, en este caso al menos sí que nos comentaba que cuando ella escribió el email relatando lo que le había contado tantos años atrás, al menos en este caso, después de 30 años sin volver a mencionar el tema, sí se prestó a leer el email e incluso a añadir algún dato que la hermana no recordaba. Es decir, que hasta ese punto le marcó la historia, que seguía recordando pequeñísimos detalles que la hermana había pasado por alto. O sea que gracias... Por esos niños hoy en día adultos puedan recordar esa historia. Pues de verdad, qué gran idea. Si alguno de esos niños que puede tener... Es increíble, uno de esos niños puede tener hoy, pues prácticamente 37 nuestra edad prácticamente, pues por favor, si alguien recuerda estos hechos, sería realmente interesante poder hablar con ellos, claro que sí. Sería un placer y sería muy interesante, porque pocas veces se ha dado un caso tan complejo de visiones al mismo tiempo, ¿no? Lo dejamos ahí, es la historia de una guardería. Claro, la pregunta que se hace toda nuestra audiencia es ¿qué pasó en esa guardería? Vamos a ver si podemos averiguarlo. Gracias a esta mujer, a Ágata, por mandarnos toda esta información de su propia familia, ¿no? Este es el ejemplo. En las familias españolas, imaginaos a nivel mundial, se guardan muchos secretos, se guardan muchas historias. Y a veces ni siquiera el protagonista, sino alguien de la familia es el que se anima y dice, venga hombre, esto hay que contarlo, ¿no? Y así nos llega, y así quizá podamos reabrir el caso. Lanzamos el llamamiento. No sé si podemos dar más datos sobre dónde estaba la... ¿O es delicado, Javi? Bueno, digo por si alguien se identifica con esta historia y dice, oye, es que yo estaba allí. Bueno, es el barrio de Orza, es lo que... Horta, es verdad. En Barcelona. Claro, y es lo único que sabemos. El nombre de la guardería también lo tenía esta familia, pero de momento prefieren reservarlo porque creen que es un tema delicado, pero sí que es cierto que ellas... recuerdan todo esto y nos enviaban el caso para ver si de alguna forma podíamos enviarles pues algún detalle, algún dato, y también recurrieron a grupos de investigación de la época, a grupos importantes de parapsicología de los años 80, que también es cierto que metieron bastante miedo en el cuerpo a esta gente, hablando de demonios incluso. Y bueno, es una de las causas por las que... Qué raro. Vamos a hacer una cosa. Si alguien recuerda algo en una guardería en Horta, año 81, Javier... claro, los niños eran muy pequeños, pero ¿y esos padres? Esos padres pueden quizá contarnos parte de la historia, porque un niño, y yo prefiero, con 6 años o 5 años, igual ya ha olvidado esa historia, aunque es muy difícil, porque como vemos, la protagonista, no es que con el misterio pasa una cosa muy rara,
y pasa muy habitualmente, y lo hemos visto en testimonios. Puede haberse olvidado alguna otra cosa del cerebro y del pasado, pero el encuentro con lo misterioso a veces se convierte más nítido con el tiempo, es decir, se amplifica la conciencia y eso no se olvida nunca. Si esto te ha puesto los pelos de punta, espera, porque lo siguiente es aún peor.